una historia interesantísima, la cual vamos a aprender mucho y va a ser eh, un consejo, vamos a decir, un trampolín de nosotros vamos a saltar cuando estemos en situaciones similares a esta hermana Ana. Amén. He titulado este tema de la aflicción a la oración. Le he plagiado este título a un pastor que escuché, ¿no? Ya que reflejé en esta mujer esta situación y ella en medio de su aflicción y de su turbulencia supo dónde ir a buscar solución a su problema. Amén. Eh, Mientras estudiaba este mensaje, meditaba en la palabra de Dios, ¿no? Y en su contenido y en todo lo que ella hay. Y luego pensé cómo las personas que no creen en el Señor, las personas que son ateas o asépticos, que no creen en nada divino, cómo califican a este libro, ¿no? Lo califican como un libro sangriento, un libro lleno de mitos, de historias, de relatos, de mentira, de engaño, sangre, asesinato, un montón de cosas que sí en la Biblia está, claramente, ¿no? Lo podemos ver, pero dicen ellos que eso fue inventado por hombres, ¿no? Escrita por hombres y por ello no creen, ¿no? Y más opiniones que ellos dan. Entonces dije, pero que si este libro es según lo que ellos dicen, ¿cómo este libro es capaz con todas estas cosas que rayan lo mítico, lo histórico, lo sangriento? ¿Cómo es posible que este libro pueda cambiar tantas vidas a través del tiempo? A través de las épocas, civilizaciones, edades, culturas, de todo. Este libro, con todo eso que ellos describen, cambia vidas y sigue cambiando vidas. Amén. Me gustaría que ellos hicieran lo mismo, que agarraran un libro de eso cualquiera que relata lo mismo prácticamente que la Biblia relata y a ver qué cambia. O de lo que de lo que la han leído, cuánto han cambiado a mejor. Amén. Así que claramente la Biblia es palabra de Dios y Dios se ha revelado en su palabra. Por eso esa palabra es viva y eficaz y cambia vida, cambia personas. Amén. Gloria al Señor. Todos oramos de una manera u otra, oramos al Dios verdadero o a dioses falsos. Sabemos que todo aquel que se dirige a Dios de la manera incorrecta está orando al Dios no se sabe quién. Amén. Ya sea que ofrezcamos cultos a personas o a ídolos, ¿no? Entonces, de una manera u otra, todos oramos. Gloria al Señor. Entonces, ¿a dónde estamos orando nosotros? Es una pregunta que nos debemos de hacer cuando estamos afligidos, cuando estamos en tribulaciones. ¿A quién estamos orando? Porque el verdadero Dios se reveló en la Biblia y como Él se reveló, Él dejó la manera de cómo nosotros debemos orar y acercarnos a Él. No de cualquier manera, no como yo quiera, como me apetezca, sino como ya Él lo ha establecido. Amén. O sea que si usted no ora como Dios lo estableció, usted está orando lamentablemente a dioses falsos. Amén. ¿Cómo oramos y cómo adoramos en determinadas situaciones? Es una acción natural que los seres humanos tenemos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Vamos a ver qué dice Isaías 43 con relación a eso. Dice Isaías tiene unos versículos muy interesantes que nos dan luz a quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Gloria al Señor. Porque a veces hacemos las cosas y creemos que somos nosotros los que las hacemos. Y es que ya el Señor ha determinado muchas cosas en nuestras vidas porque fuimos creados con un fin. Dice así el verso 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí y te puse nombre y mío eres tú. Somos del Señor, somos criaturas suyas, fuimos creados por Él y fuimos redimidos por Él. O sea que por eso nosotros cuando en situaciones adversas en la cual nosotros no tenemos el dominio completo, lo primero que nos sale es, ay Dios mío, Señor ayúdame, Padre ayúdame. Esa es la primera expresión que sale, sea ateo o no, aunque algunas personas lo hacen por necedad, pero lo más natural que salga es el Dios mío ayúdame. Padre, ¿dónde estás? Socorro. Eso es lo que una persona, por ejemplo, en un accidente, en un ahogamiento, en medio de un fuego, no llaman al diablo, ni a su padre, ni a su madre, ni a amigos. No, no, no. Llamen al Señor, ayúdame, porque saben que ya hasta ahí llegó su vida. Yo tuve una experiencia así cuando estaba en un río y yo no sabía, yo no sé nadar, solamente sé nadar donde me llegue el agua. Y pisé en un sitio donde había algún hoyo
Y lo primero que me salió fue, Señor, ayúdame. Y de la nada salió una piedra y de esa piedra pude saltar. Pero al tiempo fue ya que reconocí que era Dios mismo que me estaba salvando ahí. Porque dije que no es posible que de un hoyo aparezca una piedra. Y me ayuda a impulsarme de una manera que yo no podía. O sea que le di la gloria al Señor tiempo después de eso, amén. Entonces muchos oran en muchas creencias ya concebidas de diferentes formas y de diferentes maneras, muy lejos del Dios verdadero, gloria al Señor. Y muchas de esas peticiones a veces son contestadas. Dirás, pero que yo oré y me contestó el Señor. Pero que también Satanás concede cosas. Pero que Satanás concede conforme a su concupiscencia, a sus deseos. Pero lo que el Señor da son cosas espirituales que luego se manifiestan en lo natural. Amén. Así que nosotros tenemos que tener discernimiento cuando tenemos una bendición o recibimos esa bendición, de dónde viene esa bendición. Porque no todas las bendiciones vienen del Señor. Vive del Señor para siempre. Entonces, esos pensamientos y esas concupiscencias, es Satanás, que no puede leer nuestro pensamiento, pero sí sabe nuestra conducta y sabe cómo nos movemos. Y a razón de eso, como nos conoce más que nadie, él sabe y de ahí ofrece. Y nosotros, tonto al fin, accedemos porque eso es lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo en la carne. Gloria al Señor. Vive Dios para siempre. La Biblia nos muestra con muchas oraciones, ejemplos, que la oración es el canal que el Señor ha determinado para que nos acerquemos a Él. Los cristianos tenemos un arma poderosa, a la cual no le damos mucho uso. Es la oración eficaz, la oración correcta, la cual nos lleva al Padre directamente y podemos nosotros pedir a Él ayuda y socorro de la manera como lo estableció. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo hombres y mujeres de Dios en determinadas situaciones fueron al Padre en oración y súplica y ruego, y el Señor obró en sus vidas de una manera milagrosa, pero en el tiempo perfecto de Dios. Lo vimos cuando leímos el episodio de Santiago y los que estaban siendo oprimidos por los ricos opresores, ¿no? Vimos cómo el Señor acudió a sus oraciones, pero un tiempo después, no inmediatamente, porque la Biblia dice que el Señor escuchó sus oraciones. O sea que ellos venían orando previamente a eso, pero el Señor esperó el momento preciso y perfecto para acudir a ellos. Vive Dios para siempre. Por lo tanto, la Biblia nos revela a través de todas estas oraciones cuál es la oración eficaz que el Señor responde. Lo vamos a ver en esta mujer, cómo ella acudió al Señor en oración, cómo ella acudió de la forma correcta y el Señor se plació en su oración. El Señor concedió los deseos de su corazón porque estaban alineados conforme a la voluntad de Dios. Vive el Señor. Simplemente con leer nuestras Biblias, mis hermanos, vamos a ver con un corazón humilde y capaz de aceptar la soberanía de Dios, porque a veces leemos las cosas y decimos, wow, pero es que eso es muy fuerte para mí, es que yo no voy a poder hacer esto. ¿Y por qué no así? ¿Por qué no asado? No, hermanos, es como Dios ha determinado. Dice en Santiago 4:3 que pedimos y no recibimos porque oramos mal, porque pedimos para nuestra concupiscencia, para nuestros deseos. Y no podemos pedir así, porque no vamos a cansar de pedir y el Señor no nos va a escuchar. Y Satanás está ahí. Y va a leer nuestro pensamiento, así como Elí leyó los labios de Ana, malinterpretó eso. Y Satanás sabe. Y va a acudir a usted y le va a ofrecer algo para que usted se desvíe del plan de Dios, porque eso es su intención, desviar a aquello que tiene un corazón correcto delante de Dios y sacarlo de la fe verdadera. Vive el Señor para siempre. Es lo que lo que tenemos que hacer es como hizo Ana. Ana se acercó confiadamente al Señor. Usó la palabra de Dios para acercarse a Él. No se fundamentó en costumbres, tradiciones que el mundo hoy día quiere implementar. Amén. Gloria al Señor. El mundo y las costumbres, tradiciones y culturas no han implementado en nuestro subconsciente cómo venir al Señor, cómo adorar, y nosotros hemos dado por verdad esas cosas. Yo vengo de un yo vengo de un trasfondo muy cultural, pentecostés, en el cual me infundaron muchas creencias y muchas prácticas, la cual yo daba por hecho 100% verdad. Pero al ir a las escrituras, me di cuenta que no era la manera correcta como Dios había determinado que yo me acerque a Él, que yo le pida a Él las cosas. Amén. Entonces, hoy vemos que declaran, demandan, exigen
cosas que son antibíblicas, porque usted no ve en la Biblia ese tipo de peticiones que los siervos de Dios le hacen al Señor, sino lo hacen de una manera correcta, con un corazón humillado, con un corazón humilde, de ruego, de súplica, como lo veremos más adelante, vive el Señor, la cual el Señor, esas cosas no le agradan y no escucha, como vimos en Santiago. Pedimos mal, no usamos la llave correcta, porque si usted va a su trabajo, trabaja, luego cobra a fin de mes, usted va al cajero, hasta que usted no meta la clave bien, el cajero no le va a dar dinero. Se va a cansar de meter clave, hasta que usted le ponga la clave correcta, el cajero no le va a dar dinero. Igualmente es el Señor, para poner un ejemplo así, un simple metafórico. Hasta que usted no vayan de él, como él ya lo dijo, el Señor no le va a responder. Vive Dios para siempre. El Señor no es un mago que está aquí, que sobramos la lamparita y luego el Señor nos da, no, mis hermanos. Esa no es la manera correcta. El miércoles me gozaba con el hermano Freddy en el trabajo, como las hermanas oraban de una manera que glorificaba al Señor, de ver cómo estamos aprendiendo cómo venir al Señor en oración, súplica, ruego, pidiendo las cosas como Él ha dicho que se pidan las cosas, ¿no? En fe y creyendo que Él obrará, pero pidiéndole en fe y con un corazón sincero, humilde, ¿no? No demandando al Señor como que si Él está ahí para conceder nuestros deseos, como si fuera Él nuestro, no, mis hermanos, no. Es el Señor Todopoderoso que nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al Padre de las luces, al Creador, como leímos en Isaías, nuestro Creador, nuestro Redentor, el que nos redimió. Entonces, si decimos que nuestro Dios es todo eso, más tenemos que dirigirnos a Él con respeto, con honra, con reverencia. Gloria al Señor. La historia que yo quiero tratar hoy, más ampliamente, es la historia de esta mujer Ana, la que leyó nuestro hermano Randy. Cómo esta mujer es un ejemplo bíblico de una fe viva y práctica de cómo el cristiano genuino debe ir a la presencia del Señor. Vive el Señor para siempre. El nombre de Ana es un nombre hebreo que traducido es Ana, que significa benéfica, compasiva, llena de gracia. Mantenga estas virtudes para que usted vea cómo esta mujer hace honor a su nombre. Gloria al Señor. Ana fue una mujer atribulada, una mujer afligida, donde yo me enfocaré en estos dos puntos. ¿Para qué? Para que usted vea cómo usted y yo nos debemos de reaccionar ante este tipo de situaciones. Ana fue una mujer amada por su esposo y al mismo tiempo era estéril, privada de la herencia divina, como dice Salmos 127, versículo 3. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Padres y madres, nuestros hijos son muy apreciados por el Señor. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Es un regalo divino por la cual usted y yo tenemos que instruirlo en sus caminos, porque es una responsabilidad que el Señor nos ha entregado. Gloria al Señor, para que sigan el legado que Él ha puesto en nuestros hombros. Vive el Señor. Y la palabra de Dios es que al final, cuando ellos ya tengan el entendimiento y el discernimiento, ellos van a poder tomar decisiones en base a lo que usted y yo le inculcamos cuando fueron pequeños. Vive el Señor. En su contexto histórico, una mujer judía, ser estéril, ellos eran muy supersticiosos y lo consideraban que estaban en pecado, que era una maldición o que era un castigo del Señor. Y esto ayudaba más todavía a la aflicción de Ana, con todas estas cosas que le atravesaban. Era un cuadro muy triste para esta mujer. Vive el Señor. En el verso 6 que quiero leer, gloria al Señor, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, el Señor no le había concedido. O sea, descartamos la maldición, el castigo y todo lo demás. El Señor era que la tenía así por un propósito. Vive el Señor. Entonces, Ana sabía esto. Penina sabía esto. Penina también sabía que Ana era muy amada por su marido Elcana y usaba estas armas para ir contra ella. Vive el Señor. Gloria al Señor. Y la usaba para azotarla, para entristecerla, porque ella se sentía como no era amada por Elcana de la manera como era Ana, tenía envidia, tenía celo de ella. Vive el Señor. Pero qué bueno que el Señor usa esas adversidades para fortalecernos más. Amén. Igualmente, mis hermanos, como el enemigo sabe que el Señor nos ama, como el enemigo sabe
nosotros adoramos al Señor con el corazón, Él va a usar esas armas para ir contra nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás sabe cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, ama a Dios y va a ir a por sus debilidades. Usted tiene que hacerse fuerte, como lo dijo el Señor, el apóstol Pablo. Sé fuerte en la debilidad, porque yo me fortalezco con tus debilidades, dice el Señor. Le parafrasear un poco, ¿vale? Entonces, en esas debilidades, nosotros tenemos que hacernos fuertes por en el Señor, para cuando vengan esos ataques, ya somos fuertes en el Señor, porque estamos cubiertos con su armadura, con su fortaleza. Vive el Señor. No nos dejemos intimidar. Un paréntesis ahí. Si usted y yo nos sentimos débiles, estériles en el Señor, que no damos frutos en el Señor, es el momento de decir como Ana, levantarse en fe y reconocer que somos amados por el Señor. Y decir, vamos a ver, el Señor me ama. El Señor hizo el sacrificio por mí. Y aunque yo en estos momentos he pedido cosas al Señor y no me lo ha dado, pero yo voy a dar fruto para Él. Yo no seré estéril. Yo daré frutos. Los dones que Él ha puesto en mí, yo los voy a ofrecer en sacrificio a Él. Los dones que Él ha puesto en mí, yo los voy a ofrecer para su obra. Amén. Y usted verá cómo el Señor lo va a usar para su reino y usted dará fruto genuino para la gloria del Señor. Vamos a leer en Salmo 55. Vive Dios. Vive Dios para siempre. El Salmo 55 dice, del 1 al 5. Escucha, oh Dios mío, mi oración, y no esconda de mí, no esconda de mi súplica, no te esconda de mis súplicas. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí ha caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y temor me ha cubierto. Es el salmista expresando su dolor, su angustia, la persecución que el enemigo tenía sobre él. Ese es el cuadro que vivía Ana con Penina. Ella la atormentaba de día y de noche, tanto en casa como cuando iba al servicio. Y sabiendo que para una judía tener hijos era lo más grande que podían tener, la oprimía, pues ella tenía varios hijos ya. Bueno, el primero, ok, el segundo, pero el tercero y el cuarto, porque en esa época se tenían muchos hijos. Y ve que la otra tiene varios hijos y tú ninguno, ya la tristeza te come. Y encima que tú tienes el favor de tu esposo, que tu esposo te cuida más, que te mima más, pero aún así tú no le puedes dar hijos. Todo eso dentro de sí, de ella, la afligía, la amargaba. Vive el Señor. Pero ella, como dice el salmista, clamó al Señor y se podía mantener fuerte en medio de todos los ataques. Amén. Una de las virtudes que tenía Ana era esta, que era mansa, era paciente. No se dejaba llevar por todos esos ataques que tenía. Y encima cuando va donde el profeta la toma por ebria. Y aún así fue tolerante, no reaccionó de una manera airada. Esa es la actitud que tenemos nosotros que imitar ante todos esos ataques que van a venir sobre nosotros. Y el Señor quiere que nos pulamos en esas áreas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar ejemplo y mostrarle el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Y ese es el objetivo de esto, que el Señor es nuestro alfarero, es quien lo pule, es que quita todo aquello que a nosotros no es de bendición para nuestras vidas hacia los demás. Amén. Entonces, estas virtudes hay que tomar en cuenta de esta mujer, imitarla. ¿Cómo actuaba Ana en esta situación? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira cómo se fortaleció. Porque Ana conocía la palabra. Ana conocía la palabra. Por eso se refugiaba en el Señor. Vive el Señor. Probablemente Ana descargaba todas sus angustias, sus aflicciones, sus tormentos en su marido. Pero ¿qué podía hacer el marido? Mire cómo dice el verso 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No, mis hermanos, no. Hijo e hijo, marido e marido. Amén. Pero él lo hizo con sus buenas intenciones, quizás, ¿no? Pero no era suficiente. Ana quería el amor de un hijo.
ya que tenía el amor de un esposo, tenía el amor de Dios, pero quería el amor de un hijo. Amén. Porque ella sabía por esa escritura que es una herencia divina y que de ahí van a, ver, y a salir reyes y todas esas cosas. Y eran promesas que tenían grandísimas aquellas mujeres que daban a los hijos, ¿no? Pero bueno, Ana seguía luchando, seguía batallando, no se quedaba ahí. Pero eso en su corazón la tenía muy triste, la tenía muy afligida, ¿no? Eso también nos enseña que nosotros no debemos de quejarnos todo el rato con los hermanos, con los pastores, en situaciones que como esta, ni el pastor ni el hermano puede hacer nada. Amén. Cuando nosotros determinamos que una situación, una enfermedad, ya eso le toca al Señor. Usted tiene que descansar en el Señor, en las promesas, que no está mal que vayamos, pidamos oración, pidamos apoyo. No está mal porque el Señor es un mandato del Señor, que nos apoyemos los unos con los otros, pero hay situaciones que le competen al Señor porque Él es Dios de lo imposible. Amén. Amén. Vive el Señor. Como decía antes, en esos tiempos, a mí me enseñaron como veniste a buscar tu bendición. Hoy seremos llenos del Espíritu Santo. Arrebata lo que es tuyo, visualízalo y si lo visualizas ya es tuyo. Yo en esta oración de Ana no veo nada de eso. Y yo a mi humilde opinión, yo me llevo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que estos fueron escritos para nuestros ejemplos. Para ejemplo nuestro. Yo debo de imitar y tomar ejemplo de las cosas buenas. No todas se puede imitar, ¿no? Las cosas buenas que el Señor me dice en su palabra. Y lo que yo veo aquí es que la práctica, porque vemos en las oraciones que la práctica era las mismas. Corazón afligido, humillado, arrepentido, pedía al Señor de manera correcta y el Señor obraba. Vive el Señor para siempre. Entonces, no estoy de acuerdo con ese tipo de expresiones ni de cosas. Amén. Así que yo, como dice el Señor, que Él no ha limpiado por la palabra. Si usted lee la palabra constantemente, todas esas tradiciones, costumbres, cultura van a salir porque la palabra, una cosa es que edifica o mortifica. Gloria al Señor. Y un sinfín de cosas que realmente en la Biblia no están, pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Cuando venimos al Señor, venimos como estamos en el discipulado recién nacido, pero nos toca a nosotros, como le dijo el Señor a Josué, esfuerzo, ser valiente. Pablo a Timoteo, ser diligente. Nos toca ser diligente a nosotros. Amén. Nos toca ir a las escrituras, nos toca escudriñar y ven, que lo que no entendamos preguntar y no quedarnos con lo que nos diga el primero, sino el segundo, el tercero y el cuarto. Yo cuando usted ve, bueno, ya es genérico, esa es lo que yo puedo creer. Vive el Señor. Mire qué dice en Efesios del 1 al 3. Perdón, Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ya estamos benditos. Ya no hay más bendición, ya están todas ahí. Con toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo. Estamos completos en Cristo, no hay nada que buscar. Y el Señor dice claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas terrenales vendrán a nosotros conforme a la voluntad del Señor. Amén. Así que a mí que nadie me dé bendición, que nadie me dé nada, el Señor me la dio todas. Gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Pues un comentario particular. Yo vine aquí a adorar al Señor. Yo no vine a buscar bendición. Yo vine a adorar al Señor. Vine a agradecer lo que ha hecho por mí y hecho en mi vida. Y yo en agradecimiento, en gratitud a Él le adoro. Claro, tenemos necesidades típicas y le pedimos al Señor. Pero si Él no me la da, gloria a Dios. Y si me la da también. ¿Por qué? Porque sin ella o no, tenemos que adorar al Señor. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted está pidiendo y yo hoy día y seguiremos pidiendo y nunca la vamos a tener, Y por eso yo me voy a poner triste, ni usted tampoco. Lo importante es que usted y yo tenemos la bendición que es eterna, que nos va a llevar al cielo con Cristo. Amén. Esa es la bendición que usted tiene que mantener siempre en su corazón, de que ya el Señor lo bendijo con todas bendiciones espirituales. Amén. Vive Dios para siempre. Gloria al Señor. En el verso 7 dice, vive el Señor. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no comía. O sea, penina lo intencional.
No era de casualidad, no, era intencional, porque cada año, usted se imagina que cada año usted sepa lo que le van a hacer. Eso es triste y penoso. Es como que eso es, yo lo comparé con, venimos al culto a adorar al Señor. Y usted tenga su penina ahí en la cabeza, perturbándola, impidiendo que usted adore al Señor con libertad. No la va a dejar. Y eso es lo que hacía ella. Ella llevaba el sacrificio. También como veía que su sacrificio era mejor que el de ella. Mira, hasta el pedazo de carne que le dan. Quizá le den un entrecó, un chuletón ahí. A mí me dan un huesito. Amén. Y eso le causaba envidia a esta mujer, ¿no? Y perturbaba a Ana. Y no dejaba que se gozara. Porque la tradición era, y la cultura, el sacrificio era en dos partes. Usted ofrecía el sacrificio, el sacerdote la quemaba, una parte para el Señor y la otra parte para usted. Por eso que al canal le dice, ¿por qué no comes? Porque se completaba el sacrificio. Usted ofrecía al Señor y luego comía. Pero Ana no podía comer porque tenía aquí un nudo en la garganta que no la dejaba comer. Usted y yo hemos pasado por esas situaciones que estamos agobiados, estamos angustiados y ni agua nos pasa por la garganta. Amén. Entonces, sabemos que ese tipo de sacrificio, ese tipo de rituales para los judíos era muy sagrado. Ir al Señor cada año y no poder allí adorar al Señor con plenitud, con gozo, con libertad. Eso era algo muy triste para ella, ¿no? Entonces, nuestras peninas siempre van a estar ahí, hermanos, queriéndonos quitar el gozo. Digo peninas, refiriéndose a las situaciones, los problemas, al enemigo, a todo lo que se quiera levantar, que usted y yo adoremos al Señor. Pero mientras Ana se mantuvo ahí en ese círculo, que no salía, queja, venga, tristeza, no como, no pasó nada. No pasó nada, porque si era cada año, era lo mismo, el mismo círculo, hasta que decidió, vive Dios, tomó la decisión de ir a aquel quien ella clamaba. Entonces se llenó de valor, comió, o sea, se alimentó. ¿Sabe usted lo que significa alimentarse, comer? Se alimentó y fue. Amén. Algo que he aprendido de esta mujer es algo interesantísimo. Yo creo que usted también lo puede notar. De cómo, a pesar de sus calamidades, a pesar de sus ataques, de todo aquello que le atormentaba, no dejó de ir al templo. Siempre fue al templo. Siempre fue al templo. Y hoy en día vemos muchos que por cualquier cosa dejamos ir al templo. Porque ¿dónde encontraron su solución? Fue en el templo. Fue en las reuniones. Hoy día, trayendo hoy día. Entonces, no dejemos de ir al templo por cualquier cosa, mis hermanos. Es un impedimento de enfermedad grave, ok, se entiende, el Señor lo sabe. Pero por cualquier cosa no deje de congregarse, no deje de reunirse. Porque el Señor claramente lo dice, no dejado de congregaros con mucha de costumbre. Asista a los cultos, asista a las reuniones, porque el Señor le puede bendecir ahí. Ana fue bendecida en el servicio al Señor, no fuera del Señor. Mientras ella clamaba en su casa, se quejaba en su casa, el Señor nunca la bendijo allí, el Señor la bendijo en el templo y clamó en el lugar correcto. Amén. Vive el Señor. Paréntesis, que el Señor pueda también responder en su casa, pero el Señor sabe los corazones, las situaciones y un sinnúmero de cosas que están en la soberanía de Dios. Pero el lugar correcto de venir es a la casa del Señor con sus hermanos, adorando al Señor verdadero juntos. Vive el Señor. A veces muchos venimos aquí, que creemos que venimos para verme a mí, para ver al pastor, para que nos vean. No. Todos venimos aquí a una sola, a adorar a Dios. Ese es el único propósito que tenemos aquí. Que luego que tengamos economía, que comamos, que tal. Pero el principal objeto de esto es venir a adorar al Señor. Vive el Señor. Ana renunció a todas esas cosas y fue y se dirigió al lugar correcto. Se levantó con valentía y fue. Vive el Señor. Igualmente nosotros traigamos todo aquello que nos agobia, que nos perturba. No importa, el Señor no mide el grado de su aflicción o de su problema. El Señor no tiene que ver con eso. El Señor es creador de todas las cosas. Él lo puede hacer todo. Así que no limite a Dios por más insignificante o extravagante que usted tenga su problema. Vive el Señor. Tráigalo al Señor. Un ejemplo que me gustó bastante es un señor que iba por un camino muy desierto, donde casi no pasaba vehículo, ni tampoco había transporte público. Él llevaba un saco de patatas
muy pesado de 100 kilos y no podía casi con el saco, ¿no? Y en eso pasa una camioneta y él pide para que le empujaran. Y el hombre muy amablemente dijo, sí, 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 claro, venga. Lo ayudó a subir su saco y se montó. ¿Y qué usted sabe qué hizo el señor? Se montó en el carro y luego se subió el saco de patata en la cabeza. ¿Qué le enseña esto? Así somos nosotros. Venimos al Señor, ponemos la carga en sus manos y cuando nos vamos nos la llevamos. Entonces, no, el Señor quiere que usted y yo traigamos nuestras cargas y la dejemos en sus manos y la traigamos a Él. Vive el Señor. Dice así, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora lo hizo. Ella trajo todas sus ansiedades, sus angustias y descansó en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vive el Señor. Mateo 11:28-30. Venid a mí, es un texto muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero, y ligera es mi carga. En esta vez se menciona 2 veces la palabra yugo. En el contexto histórico del yugo, se usaba tanto para animales como para personas. El yugo tenía que ser liviano, de modo que ellos pudieran llevarlo y trabajar, porque ese es el objetivo, de trabajar y cargar más cosas más pesadas. Pero si usted ponía un yugo muy pesado, tanto al animal como a la persona no iban a ser eficientes. Amén. Igualmente, esto hacían, ahora vamos a ver el paralelo de esto. Y luego el otro punto era que también en los animales le ponían el yugo, pero los 2 bueyes que iban arando, había uno mayor y uno menor, y el mayor dirigía al menor. Vive Dios. Así es nuestro Dios. Él se pone el yugo con nosotros. Como Él es nuestro Padre, Él nos guía a nosotros. Y por eso el menor sigue al mayor. Vive el Señor. Escuchen el contexto paralelo de esto. Dice Mateo 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Amén. Eso le dijo el Señor a los fariseos, porque ponían cargas, o sea, le añadían cosas a la ley, a la palabra de Dios, que ni ellos mismos podían llevar, pero querían que los hermanos lo llevaran. Amén. Entonces, ahí está el ilustre, la metáfora que el Señor hace con el yugo y lo compara con los fariseos que ponían cargas, más leyes a la ley que ellos no podían llevar, ni ellos mismos podían llevar. Vive el Señor. Y el Señor quiere que usted y yo vengamos a Él con todo aquello que nos preocupa y Él nos hará descansar. Esa es la intención. Venir a mí con todo lo que tú tengas, deposítalo en mí y vete que yo te haré descansar. Hay un mensaje implícito ahí para los fariseos y hoy para nosotros y aquellos que ejercen liderazgo. No impongamos más cargas a los hermanos que no puedan llevar. Cosas que la Biblia no dice, no le pongamos. Toda esta liturgia, todas estas costumbres y cosas que hay en las iglesias ahora lo que hacen es que agobian a la gente. Yo viví esto, hermanos. Y eso no se lo recomiendo a nadie. Y eso no se puede vivir así. El Señor nos llamó a vivir en libertad. La libertad en Cristo. No libertinaje. Vive el Señor. Primera de Corintios 10:3 dice, no nos vendrá ninguna prueba que no podamos soportar, ni tampoco el que Él no haya padecido, y juntamente nos dará la salida. O sea que todo aquello que usted va a recibir, usted va a experimentar, no es nada bueno para el hombre, porque ya Cristo lo padeció. Usted solamente tiene que leerse la vida de Cristo y usted va a ver que Él padeció todas esas cosas que usted y yo podemos padecer. Entonces, Él se compadece a nosotros cuando estamos atravesando esas situaciones. Vive el Señor. Y tampoco, hermanos míos, no seamos ingenuos, que luego que nosotros traigamos nuestras cargas, nuestras luchas ante el Señor, el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados. Al contrario, los ataques serán mayores, porque Satanás va a reciar más con usted. ¿Por qué? Porque él sabe que usted va por el camino correcto.
y se va a levantar más cosas, más cosas. Quizás Ana, en algún tiempo, o sea, yo meditando, se levantaría. No, hoy voy al templo, hoy sí, pero se levantaban más cosas y le impedían ir al templo. Igual pasa con todos nosotros, ¿no? Que cuando estamos sirviendo al Señor, adorando al Señor, queremos serle fiel, más fiel al Señor, se van a levantar obstáculos que nos van a querer impedir, pero no pueden impedir. La decisión que usted toma es que va a impedir. O sea, que todas nuestras decisiones que tengan que ver con Jesús van a tener problemas, van a tener dificultades. Vive el Señor. Si usted hace una comparación en el verso 7 y en el 10, en relación al lloro de Ana, el lloro del 7 es un lloro de angustia y de amargura, pero con el lloro del 10 es un desahogamiento, es como un ya, dejé todo y me siento libre. Yo creo que todos hemos pasado por eso, cuando descargamos ante el Señor todas esas cosas. Señor, ya, no aguanto más, me rindo, deposito todo en tus manos, obra, bendito Dios. Dice el salmista en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. ¿Usted cree que el Señor iba a despreciar ese corazón de esa mujer ahí? ¿Usted cree que el Señor va a despreciar su corazón si usted viene en completo arrepentimiento, depositando ante Él todas sus luchas y cargas? No. Como dijimos anteriormente, Él cuida de nosotros. Él conoce nuestras situaciones. Gloria al Señor. También David declaró que Él no ofrecerá ningún sacrificio que no le cueste. Siempre, Señor, tengamos en cuenta, vamos a ofrecer al Señor las cosas que sabemos que nos duelen, cosas que aquello que nos va a costar, para que tenga ese sabor de victoria, ese sabor de gozo y de victoria en el Señor, ¿no? Por ejemplo, queremos siempre vivir las bendiciones de otros, queremos siempre estar acostillados de otros hermanos en ciertos aspectos, y no hacemos nuestro esfuerzo por levantarnos a orar, por levantarnos a escudriñar, a aprender cosas nuevas del Señor. Queremos que nos lo digan todos sin escudriñar la palabra. En ese tipo de cosas es que nosotros tenemos que ser sacrificiales al Señor, ¿no? Venir ante Él y Señor, mira, me voy a levantar hoy temprano, voy a madrugar, voy a orar para que tú me ilumines, para que tú me reveles tu palabra. Tengo duda en esto, Señor, ayúdame, revélame, dame la luz de esto. Y el Señor va a obrar, porque Él cuando ve el corazón así, Él obra, vive Dios. Jonás lo expresó de esta manera: desde mi angustia invoqué al Eterno. Sabemos la historia de Jonás. Desde allí Jonás no podía hacer nada, e invocó al Señor y el Señor lo escuchó. También David invocó en una situación en el Salmo 18:6, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me escuchó. Vive el Señor. Son el tipo de oraciones que vemos que el Señor le agrada y que el Señor escucha. Vive el Señor. Y dice, la oración no solamente se convierte en un refugio perfecto, sino que además se convierte en el refugio correcto. Vive el Señor. Amén. Así que tenemos doble bendición. Vive Dios para siempre. La Biblia dice que Ana comió y adoró. Vive Dios. Ahora sí podía ella adorar, glorificar al Señor, gozarse en el servicio, porque ya había descargado todas sus cargas. Era libre en ese sentido. Vive Dios para siempre. Así usted y yo, cuando descargamos todas esas cosas, venimos al culto, adoramos, lloramos, gemimos de alegría, porque sabemos que descansamos en el Señor. Vive el Señor para siempre. Luego vemos que en el capítulo 3, como Ana, en ese cántico de adoración, de gratitud, expresa todo aquello al Señor. Vive el Señor. También dice la Biblia que en aquellos tiempos la palabra del Señor escaseaba y que Dios tenía que levantar un hombre. ¿Por qué? Porque no había palabra. Ya el Señor veía que los siervos que él tenía allí ya no seguían su voluntad, ¿no? Y por eso Ana vivió este cuadro. ¿Por qué? Porque tenía que formar a la mujer que iba a levantar ese gran Samuel. Ese gran Samuel que iba a ungir al primer rey de Israel. Ese Samuel que luego iba a ungir al rey David, el sucesor, ¿no? Entonces, detrás de un gran sufrimiento hay un gran propósito. Vive el Señor. Y Dios no va a permitir nada en sus hijos sin propósito. Dios no improvisa. Dios no juega los dados. Todo lo que Dios hace con un plan perfecto.
y encima desde la eternidad. Vive el Señor. Por eso una gran responsabilidad requiere una gran preparación. Ana fue preparada, fue probada a través de esa situación en ella. Pablo fue probado, fue formado a fuego. Moisés, 120 años dividido en 3, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años con el pueblo del Señor. José, menospreciado por sus hermanos, probado su integridad en Egipto, como vendido como esclavo, y luego fue vicepresidente de Faraón. Todos los grandes hombres, Daniel probado también, todos los grandes hombres y mujeres de Dios fueron probados, fueron pasados por el sedazo del Señor. Vive Dios para siempre. O sea que no esperemos que si usted pide al Señor que lo use, que lo ponga en su obra, el Señor no lo va a tratar, lo va a tratar. Porque hay cosas en nuestra vida que tienen que ser tratadas por el alfarero. Vive Dios para siempre. Amén. Vemos también Timoteo. Vemos también un Moisés, cuando fue pequeño, fue instruido en la palabra. También como declara Pablo a Timoteo, que se habló la loida, también instruyó en la palabra. Y vemos cómo fueron hombres también que conocían las escrituras. Vive el Señor. Una cosa importante es que Ana no pidió lo de su corazón. Ella, el deseo de su corazón estaba ofrecido, estaba vinculado con el deseo de Dios, con la voluntad del Señor. Por eso ella pidió de esta manera. Yo nunca he visto una oración así públicamente de un hermano pidiendo, Señor, dame esto y te lo voy a dar. Yo no lo he escuchado. Amén. Así que lo que ofreció Ana fue un ofrecimiento en fe de algo que ella no poseía. Y aparte de que no poseía, era imposible, porque estaba ofreciendo algo que ella no tenía. O sea que la fe de Ana era una fe increíble, porque vamos a leerlo, porque es interesante ese texto. Vive Dios para siempre. Dice, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te indignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordara de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Escuchen, hizo la petición que ella no puede tener hijo, pidió también el sexo. Yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Tenía el compromiso también de instruir en la palabra, porque ser nazareno era un sacrificio que tú tienes que cohibir de muchas cosas a su hijo y enseñarle de que estaba apartado para Dios. O sea, ella se estaba comprometiendo también a instruir en la palabra. Vive el Señor. O sea que Ana ofreció algo conforme al corazón de Dios. Algo similar hizo Salomón. Salomón, cuando recibió el trono, cuando recibió el reinado del pueblo de Dios, él vio que era un pueblo cabezón, un pueblo terco, un pueblo duro de servicio. Y vio cómo lo pasó su padre y los antepasados también, porque lo debía de conocer. ¿Y qué hizo Salomón? Fue sabio. Señor, dame sabiduría para yo dirigir a tu pueblo. Wow, el Señor dijo, no, este es. Y le ofreció lo demás. Porque ahí se cumple cuando el Señor dice, busca primeramente mi reino y yo te doy lo demás. Lo llenó de riqueza, de bienes y de cosas, ¿no? Luego que ya que hiciera lo que hiciera son otras cosas, pero el Señor escuchó su ruego y le dio lo que necesitaba para eso que en ese momento necesitaba. Vive el Señor. Vemos que es un don que luego el Señor no se lo quitó, aunque después falló. Los dones el Señor no lo quita. Vive el Señor. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en el secreto y que ve en los secretos te recompensará en público. Aunque Elí la tomó como borracha, ella oró en fe, ella oró con fervor y el Señor luego la bendijo. Ella sembró en fe y cosechó de una manera impresionante, porque luego tuvo 5 hijos más. Vive el Señor. Una pregunta que podemos hacernos hoy día. ¿Cómo estamos pidiendo al Señor? ¿Qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Y dónde estamos trayendo nuestras cargas y aflicciones? Mediten esto, mis hermanos, porque a veces la hacemos, como dije anteriormente, por costumbre, por tradiciones y por cultura. Asegúrese de lo que usted está practicando sea conforme a las escrituras. Porque si usted está pidiendo algo y no le ha llegado, y usted sabe que es algo que usted es para Dios y para su obra y no le llega, lo está haciendo mal. Porque el Señor, las oraciones que van conforme a su plan,
el Señor la contesta porque es para su obra. Y si Él tarda, Él le da la paz y la tranquilidad para que usted espere. Porque eso es lo que el Señor hace. Si va a tardar, por espera. Y Él le va a dar a usted esa paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. El éxito de Ana fue que fue al lugar correcto y en las manos correctas. Por eso recibió la ayuda del Todopoderoso. ¿Y cuál es la oración efectiva? La de Ana. Es un ejemplo muy conocido de Elí y los 400 Baales. Esa historia es interesante. ¿Por qué? Porque al principio, cuando Elí le da la oportunidad a ellos para que adoren a sus dioses, imagínense 450 hombres adorando de 1000 maneras, voceando, gritando, tocando música, flagelándose y todo lo que usted se puede imaginar que puede hacer una persona para llamar la atención. Eli se burla de él, le dice, pero quizás está durmiendo, grita más fuerte, quizás está en el baño, lo que sea, ¿no? Y vemos cómo Elí luego porque duraron varias horas, Elías lo dejó varias horas a ellos que hicieran sus cosas, ¿no? Y luego que ya vio que estaban cansados, quizás se turnaban ellos ahí clamando, ¿no? Y Elí después que vio eso, dice, no, espérense, ahora me toca a mí. Y usted lee la simple oración que hace Elí, es impresionante. Elías, ¿no? Sí, sí. Es un verso nada más que él recita. Un solo verso que este profeta ora al Señor. Y el Señor escuchó su oración. Y eso me da otra prueba más. ¿Cuál es la oración efectiva que el Señor responde? No en la palabrería, ni en la bulla, nada de esto. Eso no, Dios no ve esas cosas. Dios no ve esas cosas. Otra que también me encantó, que está en Hechos 4, del 23 al 31. Lo quiero leer. Hechos 23. Hechos 4, del 23 al 31. Dice, Hechos 4, del 23 al 31. Y puesto en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios. Escuchen los términos que estos hermanos usan. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos y piensas cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gloria a Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados, tembló y todos aquellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Es una oración poderosa, pero no oración poderosa como nos la han vendido. Dice yo entiendo por denuedo, es que usted habló con fluidez, con autoridad, no gritando, no. Ellos oraron, se presentaron al Padre, les recordaron las promesas que había hecho a su hijo David y luego ahora, mira es lo que nos está pasando. Concédenos, Señor, concédenos para seguir tu obra, porque esa es la intención. Amén. Es una oración poderosa. Vive el Señor para siempre. Las promesas y las peticiones que le hacemos al Señor deben estar alineados con su plan, porque esas son las que Él contesta, las que están alineadas a su plan. El Señor no tiene por qué contestar peticiones que no estén en su plan. Lamentablemente,
en su soberanía, si Él puede conceder algo a quien sea, ya eso es el Señor. Pero lo estipulado en la Escritura es que Él concede lo que está en su plan. Y muchos quieren definir al Dios revelado por al Dios que quieren construir a su gusto. Amén. A mí nadie me cambia el Dios revelado. Gloria al Señor. No le dejemos arrastrar por las costumbres, por las tradiciones y por la cultura. Es un tema que estoy estudiando para tener un estudio. Oren por mí para que el Señor me ilumine. Gloria al Señor. La cultura, la costumbre y las tradiciones han hecho mucho daño al pueblo de Dios. Porque damos por hecho muchas cosas y hasta hacemos lo que sea por cosas que cuando empezamos a escudriñar no tienen nada bíblico. Solamente sabiendo practicando y ya, no, es que lo ha hecho tal. No, eso no es así. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar estipulado en las Escrituras, sino con un fundamento bíblico. Y lo hay, lo que pasa es que hay que escudriñar bien, hermanos. Lo hay. Vive el Señor. Con esto termino, mis hermanos. Dejemos que la oración cambie nuestras vidas. La oración de fe, la oración que el Señor escucha, aquella cuando usted derrama su corazón delante de Él y trae todas sus cargas ante Él. Amén. Así que pongámonos de pie, oremos. Gloria al Señor. Padre amado, he predicado tu palabra, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú transforme, Dios mío, nuestras vidas, nuestros corazones, y que tú nos dé ese carácter que tuvo Ana, Señor, ante las situaciones adversas que nos puedan venir, Señor, o las que nos encontremos en estos momentos, Señor. Yo no conozco por qué está pasando a mis hermanos o a aquellas personas que van a ver este mensaje luego, Padre, pero tú sí lo conoces, Dios. Te pido que tú traigas paz a sus vidas, a sus corazones, mi Dios, y que tú nos permitas, Dios mío, mostrar tu carácter, Dios mío, en esas situaciones, Padre, porque esas son las características tuyas las que nos podrán dar la victoria, mi Señor. Que olvidemos todas actitudes y toda arrogancia humana, Señor, que es la que nos hunden más en esas situaciones difíciles. Que aprendamos a confiar en ti y depositemos, Dios mío, en tu santa presencia todas aquellas cargas que nos son pie de tropiezo en nuestro caminar contigo, Padre. Nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas moldeando, Dios, porque tú eres nuestro Padre, nuestro alfarero, porque tú nos has llamado con un propósito, Señor. Tu palabra dice, aquel que ha empezado la buena obra en nosotros la va a terminar, y lo creemos en fe, que tú lo vas a hacer, Señor. Sigue moldeando, sigue tratando con nuestros corazones, Señor. Ten paciencia con nosotros, Señor, mi Dios, porque lo hacemos de corazón y queremos agradarte en todo, Padre. Ilumínanos con tu palabra, porque es la única que puede, Señor, lavarnos, cambiarnos, limpiarnos de todo mal, Señor. A sacar todas esas costumbres, tradiciones que hemos traído del pasado, Señor. Aunque no hemos bautizado, hemos creído en ti, Señor, pero ese viejo hombre queda ahí, Dios mío. Y solamente con tu palabra que podemos sembrar ese viejo hombre, Señor, y que tu nueva naturaleza fluya en nosotros y que sea reflejo, Dios mío, hacia los demás, Padre. Queremos glorificarte en todo lo que hagamos, Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.